Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es concubinato y su exclusión de la relación entre parejas del mismo sexo. Para hablar de este tema nos acompañan Bernardo López, de Derecho de la Escuela Libre de Derecho, Dinora Zárate, de Sociología de la UAM, Juan Pablo Hernández, de Derecho de La Salle, y Alejandro Gallardo, de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero, Puebla. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Un hombre acude por jurisdicción voluntaria ante un juez para que le reconociera el estado civil de concubinato con su pareja, otro hombre, con quien estuvo 14 años hasta el día que falleció. Este trámite lo hizo con el objetivo de llevar a cabo los trámites ante el sector salud, administrativo, judicial, por la muerte de su pareja. El juez, en este caso, le desecha la petición, ya que en el Código Civil de Nuevo León se establece que el concubinato solo puede darse entre un hombre y una mujer. Ante dicha determinación, interpone un amparo que termina ganando. No obstante, las autoridades del Estado de Nuevo León impugnan dicha sentencia, ya que, a su forma de ver, tenían que proteger la debida protección de la familia, y pues este concubinato entre personas del mismo sexo lo ponía en riesgo. Este asunto llega finalmente a la Suprema Corte, donde determinan de la misma forma otorgarle el amparo para que su concubinato fuera reconocido. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más sobre los hechos del caso, los cuales Bernardo nos va a hacer el favor de comentarnos un poco más. Bienvenido, Bernardo. Hola, Jimena. Bueno, ¿qué es una jurisdicción voluntaria? ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Es aquella en la cual una persona, de manera, como dice el nombre, voluntaria, acude ante una autoridad jurisdiccional para realizar determinado trámite. En este caso era que le reconocieran el estado civil. ¿Cuál era el estado civil que esta persona tenía con el difunto? Era de concubinario. Esto es lo que argumentaba la persona. Sin embargo, en el momento en el que solicita ante la autoridad jurisdiccional que se le reconozca este estado civil, la autoridad jurisdiccional le responde diciendo: no, porque el concubinato no existe entre parejas del mismo sexo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? En contra de esta disposición, que es a todas luces inconstitucional, interpone un amparo indirecto. Como bien decías, gana el amparo indirecto, y lo que sucede es que tanto el consejero jurídico del gobernador del estado de Nuevo León como el Poder Legislativo del estado de Nuevo León impugnan esta resolución de amparo indirecto. Finalmente, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte confirma la sentencia de amparo indirecto. ¿Qué es lo que hace esta sentencia? Reconoce la inconstitucionalidad de esta disposición, en la cual se establecía que el concubinato nada más puede ser entre un hombre y una mujer. Dentro de los argumentos más interesantes que menciona el consejero jurídico del gobernador del estado, me parece, es que se analizaba de manera aislada esta disposición. ¿Por qué? Porque decía que también tenía que revisarse que no debería de existir impedimento alguno para que contrajeran matrimonio. ¿Cuál es el problema? Que la regulación del matrimonio en el estado de Nuevo León también resulta inconstitucional. Ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte donde se indica que toda aquella disposición que señale que el matrimonio es para perpetuar la especie o exclusivamente entre parejas heterosexuales resulta inconstitucional. Entonces resulta un tanto frustrante que diga el consejero jurídico del gobierno del estado de Nuevo León que es que no pueden contraer matrimonio. ¿Y por qué no pueden contraer matrimonio? Porque son parejas del mismo sexo. Entonces, más o menos por allá van los argumentos de las autoridades. Esencialmente este es el caso. La persona afortunadamente gana el asunto, pero después de una larga pelea, después de una muy larga pelea. Por supuesto, perfectamente bien narrado los hechos del caso.
Y justo, la jurisdicción voluntaria, no voy a decir que es un juicio de chocolate porque no, pero pues es prácticamente donde tú vas y dices, yo quiero que se regularice o se reconozca esta situación. En este caso, que me reconozcan mi estado civil con mi pareja que acaba de fallecer. Y también por otro lado me llama mucho la atención lo que estabas diciendo, ¿no? Que justo vienen a decir, bueno, no pueden ser concubinos, ¿por qué? Porque justo la ley dice que si tienen impedimento para contraer matrimonio, pues no puede llevarse a cabo este concubinato. Entonces se preguntan, pues, ¿cuál es este impedimento? Pues que también el matrimonio está limitado a personas heterosexuales. O sea, nuestra limitante es que también se los prohibimos por ese lado. Entonces ya por eso, ni modo. Eh, y es toda una cuestión de que las personas tengan que acudir a este tipo de juicios ya cuando la Suprema Corte ha establecido en diversas ocasiones que este tipo de distinciones son inconstitucionales. Pero pues hablemos del concubinato. ¿De qué trata? ¿De qué va? ¿Cuáles son sus características? ¿En qué podría diferenciarse con el matrimonio? Entonces, Juan Pablo, no sé si nos puedas ayudar a dilucidar este tipo de cuestión. Claro que sí, Jimena. Antes que nada, hay que distinguir que la diferencia esencial entre matrimonio y concubinato reside en que el matrimonio, desde un punto de vista del derecho civil, es un acto solemne y representa un acto jurídico por virtud del cual dos personas voluntariamente deciden unir su vida para tener una comunidad de vida, ayuda mutua, y derivado de este acto jurídico, pues se reproducen muchos derechos y obligaciones patrimoniales, sucesorios, etcétera. El concubinato socialmente es lo que la gente conoce como unión libre. Básicamente es eso. Legalmente, para que el supuesto de concubinato se actualice y la legislación aplicable en el estado de Nuevo León así también lo establece, es que deben de cohabitar de manera permanente y reiterada por un periodo de 2 años. Esa es la regla general. La excepción a esa regla general es que si existe un hijo entre ambos concubinarios, se puede actualizar el supuesto de concubinato. Básicamente esa es la diferencia esencial entre un matrimonio y un concubinato. En el caso concreto, claramente se actualiza el supuesto de cohabitar de manera permanente y reiterada por más de 2 años, porque los concubinarios lo hicieron durante un periodo mucho más largo de eso. Y es por eso que el acto reclamado pues tiene todo el sustento jurídico para poder haber llegado al fin último que la sala de la Corte resolvió, ¿no? Que fue efectivamente conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa. Por supuesto, bien lo mencionas. A ver, Bernardo, ¿quieres aquí agregar algo? Por supuesto. Respecto al concubinato, considero que es muy importante señalar que los derechos y las obligaciones que derivan del concubinato son exactamente idénticas a las que derivan del matrimonio. Y la distinción que se hace más bien tiene una reminiscencia histórica. Hoy por hoy ya no existe diferencia real, solamente, como bien lo decía Juan Pablo, los requisitos para estar en concubinato, que es una situación de hecho regulada por el derecho, y el matrimonio, que como bien decía Juan Pablo, es un acto solemne. O sea, hoy por hoy la diferencia no existe. En efecto, ahí bien se ha mencionado que en efectos prácticos, en los beneficios fiscales de solidaridad por cuestión de muerte, terminan teniendo los mismos efectos, ya sea que estés casado, ya sea que estés en un concubinato. Y bien, lo mencionaba Juan Pablo, lo conocemos más coloquialmente como unión libre, ¿no? Que se van a vivir juntos y que ya están un largo tiempo, pero pues sin casarse. Luego sigue habiendo este estigma de, ay, ¿por qué no se casan? Y demás, a ver, pues para formar una familia y un proyecto de vida no tienes que ir al registro civil a firmar un papelito para decir que están casados, ¿no? O sea, perfectamente puedes formar un proyecto de vida sin esa formalidad. Y creo que aquí me gustaría aclarar también una cuestión que pues muchas personas saben, muchas otras no, pero está mejor decirlo. La materia civil en nuestro país es por cada estado. Por el federalismo donde vivimos, cada estado independientemente tiene su regulación civil. Entonces, en el caso, como podemos ver en la Ciudad de México o en Nuevo León, pues se requiere ese tiempo mínimo de que estén viviendo juntos de 2 años. Pero
hay otras legislaciones, me parece que es el Estado de México, que requiere, por ejemplo, 5 años, ¿no? Entonces, pues ahí se estira un poquito la liga y es un poco más difícil comprobarlo, pero justo, si de repente de esa relación todavía no se llegan esos años y pues tienen un hijo en común, pues ahí también se actualiza el concubinato, ¿no? Entonces, pues son estos supuestos que acreditan esta situación de hecho, como bien decía Bernardo, que termina regulando el derecho. Y pues bueno, entremos a la materia, ¿no? Como podrán saber, es muy parecido al debate de matrimonio igualitario. O sea, ¿por qué sería discriminatorio eliminar a las personas, a las parejas del mismo sexo de esta figura de concubinato? Dinora, me gustaría saber aquí tu opinión. Claro. Bueno, me parece importante tocar el tema que se está transgrediendo el artículo primero constitucional, donde se menciona que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, preferencias sexuales. Es decir, nos están vulnerando a nosotros los homosexuales. Nosotros en sí no somos vulnerables. Nosotras como personas no nacemos y ya somos vulnerables. Es el entorno el que nos vulnera. Eso hay que tenerlo muy claro. Y de cajón, el artículo 291 bis del Código Civil de Nuevo León está dejando muy clara esta discriminación al decir que el concubinato es entre hombre y mujer. Poner esto sobre la mesa de entrada ya nos pone en una desventaja. En efecto, o sea, por donde se puede ver en varias ocasiones es tratar a unos ciudadanos como de primera categoría y otros ciudadanos como de segunda categoría. Pero pues regreso, antes de seguir con esta conversación porque es muy importante, es llevarlo al tema de matrimonio, ¿no? Uno de los argumentos que se tienen en cuanto al matrimonio igualitario, que también podrían aplicar al concubinato, pero pues como no es una figura tan históricamente sólida como el matrimonio, no escuchamos mucho ese argumento, pero es algo que también puede aplicar, que es como, es que el matrimonio es una institución que viene desde hace muchísimos años y por las cuestiones que significa, solamente tiene que ser entre hombre y mujer. Entonces es defender como este significado de la palabra matrimonio, de la institución del matrimonio que se ha dado desde hace años y pues cómo la gente no quiere transformar ese sentido. En este caso podría ser del matrimonio o del concubinato. Bernie, cuéntanos un poquito más de, yo sé que vas a saber, de toda esta evolución del concepto de matrimonio. Y del concubinato también puede aplicar. Ok, ambas figuras curiosamente están reguladas desde el derecho romano. Y de hecho en el derecho romano había dos formas de casarse, ¿no? Cumano o sine mano. Desde ese entonces ya se puede observar pues un sesgo un tanto patriarcal respecto al matrimonio. ¿Por qué? Porque cumano, la mujer pasaba a formar parte de la familia de su marido y dependía del paterfamilias, ¿no? Mientras que sine mano, la mujer seguía formando parte de su familia y requería menos formalidades y era un poco más flexible. Mientras que el concubinato está laxamente regulado, pero digo, se mantiene la esencia de la institución. Ya conforme vamos avanzando, empieza a imperar la religión católica y ya empieza a ser necesario obtener constancias parroquiales de matrimonio. ¿Para qué? Para que los hijos no nacieran en pecado y para que se garantizara la unión de la familia, a muy grandes rasgos. ¿Qué sucede aquí en México? Esto es hasta que entran en vigor las leyes de reforma, en donde finalmente se separa la iglesia y el Estado, y ya es el propio Estado, es decir, el gobierno, el que por un lado reconoce el matrimonio y por otro lado la iglesia va a seguir haciendo lo suyo. Después, conforme vamos avanzando, vemos que el concubinato siempre estaba ahí, ¿no? Existían distinciones entre los hijos nacidos del matrimonio y los hijos nacidos fuera del matrimonio, que también en su momento fueron desgarradoras. O sea, sí existía una discriminación activa en contra de personas inocentes que no tenían la culpa de no haber nacido dentro del matrimonio. Pero conforme va avanzando esta perspectiva que tiene el Estado mexicano y que tenemos nosotros como sociedad, empiezan a igualarse los derechos y las obligaciones entre el matrimonio y el concubinato. ¿Por qué? Porque se dice, no debería existir ninguna distinción entre los
llamados hijos legítimos, que son aquellos nacidos del matrimonio, y los hijos naturales, que son aquellos hijos nacidos fuera del matrimonio, pero que no existía ningún impedimento para tenerlos, ¿no? Entonces, así vamos evolucionando y al final llegamos a la regulación actual, que sí, por un lado existe el matrimonio religioso que no tiene ningún efecto jurídico a nivel nacional, y por otro lado está el matrimonio ante el gobierno, si lo quieres ver así. No. Ahora, yo considero que es muy importante que el concubinato sí sirve o sirvió durante mucho tiempo como una red de protección para aquellas personas que únicamente estaban casadas ante la iglesia. Entonces, ya después de cohabitar por un determinado tiempo, tenían los mismos derechos y obligaciones que las personas casadas, ¿no? A muy grandes rasgos es lo que voy a mencionar. Perfecto. Muchísimas gracias, Bernardo. Nos resumes de una forma perfecta cómo se ha dado la figura del matrimonio y también del concubinato a lo largo de la historia y por qué son estas cuestiones de que se tiene que mantener ese statu quo, de tiene que ser entre un hombre y una mujer, de dónde viene y por qué ha sido así, ¿no? Entonces, bueno, al respecto de todo esto que hemos platicado, quisiera saber tu opinión, Alejandro, sobre las cuestiones que hemos estado aquí hablando. Y también creo que hay una cuestión muy interesante a tocar aquí, que es cómo viene tanto el Congreso del Estado de Nuevo León como el consejero jurídico también del Estado a impugnar esto. ¿Bajo qué argumentos? ¿Por qué? ¿Qué asunto tan fuerte tuvo que ser para motivar estos dos grandes poderes de un Estado a ir en contra de que un hombre se le reconociera como concubinato con otro hombre? Claro, pues de entrada me parece muy interesante la discusión que se ha detonado sobre el mismo concepto de matrimonio y creo que aquí igual habría que hacer esa precisión, ¿no? De que pues en la vida práctica no todas las parejas homosexuales aspiran a esa institución, ¿no? Entonces, como bien ya lo han señalado más o menos. Entonces, sí, el tema del concubinato pues adquiere gran relevancia, sobre todo por todos los derechos que se emanan a partir del mismo concubinato, ¿no? Y bueno, en el segundo punto, justo creo que tocas un tema muy interesante, fue lo que más me llamó la atención de esta sentencia, porque no había ninguna obligatoriedad en el hecho de que el Poder Ejecutivo y Legislativo se tuvieran que manifestar, ¿no? Al respecto de este amparo. No había ninguna obligatoriedad, pero sí se utilizó como todo ese entramado institucional, ¿no? Si el consejero jurídico presenta esta acción en conjunto con la presidenta del Congreso del Estado de Nuevo León, y pues creo que evidencia claramente las resistencias institucionales que hay todavía para aceptar y entender pues cuestiones que han ido evolucionando, ¿no? Que entendemos que no siempre fue así, pero que poco a poco la Suprema Corte se ha ido posicionando, ¿no? Y ya era muy claro el tema de que el matrimonio igualitario pues tiene que ser una realidad y que es inconstitucional establecer el matrimonio de otra forma. Entonces, el querer como incurrir otra vez en esta discusión, pues habla de resistencias institucionales muy fuertes que de alguna manera yo creo que también evidencian pues la parte cultural del Estado de Nuevo León en específico y pues en general como toda esta oleada todavía de resistencia que existe, ¿no? Entonces, porque además si vemos la calidad de argumentos que se presentan, pues realmente desde la misma lectura no es necesario ir al análisis de la Suprema Corte, es como bastante obvio cómo no se sostienen esos argumentos, ¿no? Todos radican en visiones ya muy tradicionalistas, que ya se pasaron, y que claro que la Suprema Corte ya se ha manifestado en muchas de estas situaciones en concreto, ¿no? En efecto, es algo bien interesante esto que comentas, de cómo existe, bueno, primero los argumentos que utilizan, ¿no? Para querer impugnar que dos hombres estén reconocidos como concubinarios. Y sí, totalmente los argumentos iban desde una cuestión moral, incluso hasta religiosa. Y pues vaya, desde hace ya varios años, las cuestiones religiosas y las cuestiones morales han quedado atrás en nuestro sistema jurídico. Pues va prevaleciendo todo este concepto de derechos humanos y cómo las cuestiones se deben regular a través de ellas. Y esto que dices de las resistencias institucionales es bien interesante porque lo seguimos viendo. O sea, por más que la Suprema Corte diga es inconstitucional que no reconozcan concubinato y matrimonio igualitario, es inconstitucional, ya otro asunto, es inconstitucional y es inconstitucional. Los congresos no quieren regular. De hecho, hay un asunto que llegó hace poco a la Corte que es sobre el Congreso de Yucatán,
que nomás no quiere regular el matrimonio igualitario, lo hace con votaciones secretas. Se discutió en la primera sala hace como unas 2 semanas, a la fecha del día de hoy, y lo van a mandar a pleno para que decidan los 11 ministros y ministras. Pero justo es toda esta omisión. De hecho, el ministro Saldívar, en una de estas sesiones donde estaban hablando sobre estos temas de matrimonio igualitario, se vio un poco irritado por la situación. A ver, ya le estábamos diciendo a los congresos que esto es inconstitucional. O sea, estas cuestiones ya ni siquiera deberían de estar llegando aquí. O sea, se ha repetido tantas veces que es una cuestión que ya tiene que estar cambiada y ni siquiera tendría que estarse impugnando aquí porque ya se reconoció y no puede ser que sigan con este tipo de cuestiones. Obviamente no dijo eso, lo estoy parafraseando, pero ya después le paso el video de la sesión porque estuvo muy interesante, porque sí fue como un regaño a los congresos locales de, oigan, chavos, les estamos diciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a todo este análisis que mencionaba ya bien y nos adelantaba Dinora, que es sobre las categorías sospechosas y los grupos vulnerables o vulnerados. Creo que se ha cambiado últimamente el concepto a grupos vulnerados, pero de eso vamos a hablar después del corte. Entonces, para que tengan listas sus participaciones, yo soy Jimena Jiménez, regresamos en Derecho a Disentir. Regresamos a Derecho a Disentir, donde estamos hablando sobre el concubinato igualitario. Siempre escuchamos cuestiones de matrimonio igualitario, pero aquí lo abordamos desde la perspectiva del concubinato. Concubinato entre personas del mismo sexo. Antes de pasar al tema de las categorías sospechosas, Bernardo tenía algo bien interesante que decirnos sobre legislaciones estatales en esta materia. Bueno, a lo que yo me refiero más bien es que afortunadamente ha habido un cambio en la perspectiva legislativa y dentro de la perspectiva social que tiene, en este caso, el norte. Coahuila tiene una de las legislaciones más avanzadas en cuanto a reconocimientos familiares y sí quería hacer mucho énfasis en eso, que afortunadamente no todo el país tiene esta visión un tanto conservadora, sino que ha habido un cambio progresivo. Y afortunadamente el Estado de Coahuila está legislando de una manera brillante en ese sentido. O sea, fue la segunda legislatura en reconocer uniones civiles, si bien no matrimonio. O sea, después de la Ciudad de México, bueno, en el entonces Distrito Federal, Coahuila regula el Pacto Civil de Solidaridad y ya después reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aquí también hay algo muy interesante, que recientemente la Corte resuelve un caso respecto de la pareja estable coexistente, ¿no? Que de manera muy informal se le conoce aquí en este país, desafortunadamente, como la casa chica, ¿no? Como se da mucho en este país, que la persona tiene a su esposa, pero al mismo tiempo tiene a su amante y tiene familia con las dos personas y mantiene a las dos. Se encontraban desprotegidas y la Corte y la casa chica se encontraba desprotegida y la Corte determina, oye, también tienen derecho a protección constitucional. Pero este asunto tan novedoso ya lo regula el Estado de Coahuila, lo regulaba desde antes en la Ley para la Familia de Coahuila. Entonces, sí hay cosas muy buenas que tiene el norte y yo creo que la legislación de Coahuila va por buen camino y más entidades federativas deberían de tomar ejemplo de este Estado. Totalmente. De hecho, qué bueno que sales en defensa del norte, porque obviamente not all norte. Entonces, es bien padre saber de este tipo de legislaciones y que están un poco más avanzados. Creo que, no sé si es la legislación de Veracruz, pero también la legislación de Veracruz establece una cuestión sobre vida en el espacio, algo bien locochón. Pero sí, son 2 estados específicamente que lo regulan. También solamente 2 estados, creo que es Tabasco y Coahuila, regulan la gestación subrogada, que no está regulada en ningún otro lado en el país. Y pues son esas cuestiones que entre los mismos estados deben darse esas lecciones. A mí me llama mucho la atención el Estado de México, porque yo soy del Estado de México, donde no está reconocido el matrimonio igualitario, pero sí está reconocido, sí se prohíben las terapias de conversión, ¿no? Entonces es como, ok, o sea, gracias, pero no gracias, pero ok, ahí van, poco a poco, o sea, sí se puede, van por buen camino. Pero, a ver, hablemos un poquito más de las categorías sospechosas, porque dicen, este asunto se basa en categorías sospechosas. Y justo el primero constitucional, el artículo primero constitucional, habla de esto. Juan Pablo,
platícanos un poquito más de qué va y cómo lo aborda la sentencia. Sí, las categorías sospechosas básicamente están comprendidas en el último párrafo, como bien lo mencionas, del artículo primero constitucional. Entre otras menciona el origen étnico, la edad, las discapacidades, la condición social, el género, que es en el caso, es el caso concreto que nos aplica aquí. Y la misma Constitución dice que no debe haber discriminación alguna en contexto a cualquiera de estas categorías sospechosas o en general de cualquier situación que pueda vulnerar los derechos humanos de las personas. En el caso concreto, al no otorgar, al no reconocer el concubinato entre dos personas del mismo sexo, pues está violando este precepto constitucional que establece que no debe haber discriminación de género, ¿no? Y básicamente, ya posteriormente hubo una acción de inconstitucionalidad en la cual se determinó que todo lo tendiente en el Código Civil de Nuevo León a que establezca situaciones entre hombre y mujer, matrimonio, concubinato y en general toda la legislación local de Nuevo León, que al respecto diga que debe de haber un hombre y una mujer, ya es inconstitucional con base en justamente este artículo primero constitucional. En efecto, justo el artículo primero constitucional, como bien mencionas, menciona o numera varias cuestiones de la personalidad que pueden llegar a afectar a las personas a manera de discriminación. Bien lo mencionas, el origen étnico, el nivel sociocultural, el género, la orientación sexual. Y aquí me gustaría aclarar por qué. ¿Por qué se le llama categorías sospechosas? Es un concepto bien curioso. Pero es bien sencillo. O sea, justamente si hay una ley que hace una distinción utilizando estas categorías sospechosas, va a sospecharse que es inconstitucional. O sea, si una ley dice los homosexuales tal, ¿no? O sea, independientemente de lo que siga, se va a sospechar que por el mero uso de utilizar esa distinción entre personas es inconstitucional. Entonces, por eso, categorías sospechosas. Ahora, también cabe aclarar que si bien la Constitución, artículo primero, menciona esta lista, no son pues, números clausos, ¿no? O sea, no es una lista que nada más esas categorías y ya con eso la gente no puede discriminar, sino es algo que va un poquito más allá y dependiendo del caso. Pongo el ejemplo del criterio de algunos ministros de la Corte, aunque todavía no es el criterio mayoritario, pero en este sentido mencionan que las personas con antecedentes penales pueden considerarse como parte de categoría sospechosa. ¿Por qué? Porque pues, han vivido una situación de discriminación histórica y perpetua, no se les permite la reinserción, no se les permite acceder a trabajos, entonces también algunos han dicho, bueno, las personas con antecedentes penales en algunas situaciones también pueden considerarse como una categoría sospechosa. ¿Por qué? Porque han sido discriminados por esa razón. Entonces ahí vemos cómo no es algo limitado. Me llama mucho la atención, ahí estoy hablando mucho, pero es que me llama mucho la atención que justo la reforma constitucional que agrega a la preferencia sexual, así lo menciona el primero constitucional, la impulsó el PAN, curiosamente, nada más, para que lo sepan. O sea, es algo curioso, ¿no? Que la derecha abarque. También tenían otra iniciativa bien padre, que a mí me gustó, que no solo mencionaban preferencias sexuales, sino también ya identidad de género. O sea, todavía no pasa de esa iniciativa, pero justo viene del PAN agregar también la identidad de género a las categorías sospechosas. Pues bueno, sigamos hablando sobre la discriminación de este tipo de grupos. Y creo que Dinora ya nos había hablado un poco sobre esto, entonces me gustaría seguir escuchando tu opinión al respecto. Sí, por supuesto. De entrada, me gustaría mencionar que el artículo 4 constitucional menciona que toda persona tiene derecho a la identidad. Entonces, sería muy interesante poner sobre la mesa qué es la identidad, ¿no? En este sentido, son todos nuestros rasgos característicos, como actitudes, habilidades, decisiones, etc. Entonces, esto incluye nuestras preferencias sexuales. Son gran parte de nuestra identidad. Entonces, el limitarnos el acceso a la institución del concubinato, limitarlo así tajantemente, nos arranca gran parte de nuestra identidad, ¿no? Nos está destrozando esa parte que es esencial
para nosotros. Entonces, deberíamos de poner ahí un foquito rojo, ¿no? Porque sí, claramente todo esto de las cuestiones jurídicas son sumamente importantes, pero hay que poner mucha atención en la parte de la identidad, porque también es algo, nuestra base, que está siendo transgredida de alguna manera. Por supuesto, como bien dices, es una cuestión reconocida constitucionalmente que se debe tomar en consideración. Y aquí, conectándolo con lo que dices, me llama mucho la atención que también uno de los grandes argumentos en contra del matrimonio igualitario y el concubinato igualitario es, a ver, ya existe una figura para ustedes, se llama sociedad en convivencia. Quédense con esa, no se metan con matrimonio, no se metan con concubinato. Por aquí me gustaría saber su opinión de quien quiera hablar de ustedes. ¿Por qué no son cuestiones distintas? ¿Por qué las personas de la comunidad LGBT, por qué las personas homosexuales no se pueden llegar y conformar con decir, ya tengo mi sociedad en convivencia? ¿Por qué están yendo por el matrimonio? ¿Por qué están yendo por el concubinato? A ver, vamos primero con Alejandro, Juan Pablo, Bernardo, ¿vale? Claro. Bueno, pues porque justo eso de generar otra palabra, otro término, otra institución, pues es como ponerlos iguales pero separados, ¿no? Que de hecho es algo que también argumentaba un poco la Suprema Corte en esta sentencia. Pues sí, quizás se pueden legislar como los mismos derechos que te ofrece el concubinato, pero el mismo hecho de ya nombrarlo de otra forma, pues da a entender que son personas como de otro tipo, ¿no? Y entonces aquí entra otra vez esta categoría sospechosa. Hay que sospechar que esto es inconstitucional porque se está segregando a un grupo y, bueno, habría que hacer análisis de si hay una fundamentación válida para eso, y pues ya la hicieron en esa sentencia de la Suprema Corte y pues no la hay, ¿no? No hay un elemento que permita justificar que para las personas homosexuales exista una figura con un nombre distinto. O sea, simplemente no lo hay. De hecho, mencionas algo bien interesante que me gustaría también abarcar, que es justo esta doctrina de iguales pero separados, que viene desde la sentencia de Brown versus Board of Education de la Corte Suprema de Estados Unidos, y que es la que retoman justo aquí la Suprema Corte en este tipo de casos. Es como, ¿cómo quieres crear una igualdad si estás justo separando estas figuras jurídicas? En este caso fue, ¿cómo quieres lograr una igualdad si estás segregando la educación, si estás segregando las escuelas entre gente blanca y gente afrodescendiente, ¿no? Entonces es algo bien interesante eso que mencionas. Juan Pablo, también querías comentar algo. Sí, Jimena, yo creo que justamente, como comentabas hace rato, el nombre correcto no es grupo vulnerable, sino vulnerados, porque no nacen per se vulnerables, la misma sociedad los vulnera y no, o sea, su naturaleza de todos estos grupos sociales no es el ser vulnerables. Al estar en un entorno social como el que hoy en día tenemos en nuestro país, se vuelven vulnerados, ¿no? Y creo que justamente el hecho de crearles una institución diversa es discriminación. ¿Por qué? Porque las normas son universales y la norma jurídica del matrimonio debería de aplicarle a todos, a todas las personas, no únicamente decir que el matrimonio y el concubinato es entre hombre y mujer, porque eso es discriminatorio y eso hace que estos grupos sean vulnerados. Haces una acotación muy relevante, porque justo siempre hubo este problema con el concepto de vulnerable, ¿no? Que se sigue utilizando oficialmente, pero el verdadero concepto, el que se tiene que utilizar, es el de grupo vulnerado, porque una de las cuestiones que mencionaban de este concepto vulnerable es como que está sujeto a ser vulnerado, que la gente tiene permiso a vulnerarlos, ¿no? O sea, que como esa posibilidad de disponer de la dignidad de las otras personas. Entonces, justo está muy atinado lo que comentas, porque es como, no es que tengan esta disposición a que la gente los vulnere, simplemente la sociedad los ha vulnerado, como bien mencionabas y también mencionaba Dinora. Bernardo, también querías comentar algo hace rato. Sí, o sea, de estas figuras del Pacto Civil de Solidaridad, el contrato que menciona Nuevo León, que existe para regular este tipo de uniones, y la sociedad de convivencia aquí en la Ciudad de México. O sea, sí, efectivamente son discriminatorias, pero su concepción desde un inicio yo no la considero como mala en sí, sino más bien una respuesta a una exigencia de la comunidad LGBT más,
y la resistencia social que se tenía en contra del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, yo lo veo más bien como este puente que fue necesario en su momento para poder eventualmente reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero sí, el que hoy por hoy siga habiendo entidades federativas que consideran que esta distinción ya es suficiente, este puente que debió de haber sido temporal, es suficiente para las personas, híjole, yo lo considero muy problemático. ¿Por qué? Porque la Corte ya se pronunció y se sigue pronunciando y se tiene que volver a pronunciar. Y digo, estamos en esta evolución inevitable a la que las entidades federativas se resisten. Y no recuerdo qué otra cosa iba a comentar. Si quieres. Bueno, esencialmente sí, claro. es esto. Sí, o sea, claro. resultan como un puente temporal, pero necesario para eventualmente llegar a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por supuesto, o sea, ningún cambio jurídicamente relevante se ha dado de golpe. Siempre ha tenido que haber este tipo de evoluciones, este tipo de pequeñas luchas para lograr un objetivo mucho más grande. En este caso, matrimonio y concubinato igualitario. Adelante, Bernardo. Sí, ya recordé. Lo último. Habiendo estudiado la sociedad de convivencia hace ya buen tiempo, sí, se nota que es temporal por lo mal hecha que está esta regulación. Está pésimamente redactado, es difícil de entender, es difícil de aplicar, entonces, digo, también se entiende un poco por qué fue nada más temporal y la idea era, esto tiene que ser temporal y ya. Y también una de las grandes diferencias y cuestiones que me gustaría abordar es que por más que crees distintas figuras que no sean matrimonio, que no sean concubinato, llámale sociedad en convivencia, sociedad de unión, sociedad de lo que tú quieras, no va a tener los beneficios que tienen el matrimonio y el concubinato. Estos beneficios que ya decíamos, fiscales, de solidaridad, por cuestiones de muerte, toma de decisión subrogada de decisiones médicas, por ejemplo, si una de las personas se encuentra en coma. De hecho, ya aquí voy a exponer a dos amigas, pero son justo dos amigas que pues viven juntas, son pareja, y lo que ellos están mencionando es: tenemos que reconocer nuestro concubinato, vamos a vivir 2 años, ¿por qué? Por una cuestión legal. O sea, sí se quieren mucho y lo que tú quieras, pero justo lo que dijeron es por los efectos jurídicos que esto tiene. Porque pues la familia de una de ellas es una familia totalmente violenta que justo la ha involucrado en terapias de conversión y violaciones correctivas. Entonces lo que dice la novia es, o sea, si mi novia entra en coma en algún momento, los que van a tomar la decisión médica son sus papás en este momento. Son sus papás quienes han sido totalmente violentos con ella. Entonces nos surge reconocer este concubinato para que ello pueda tomar decisiones médicas si en algún momento ya no puede, ¿no? Entonces, como son estas cuestiones que lo vemos en el día a día y son cuestiones bien fuertes, ¿no? Y por eso se necesita reconocer este tipo de figuras para las personas del mismo sexo, para las parejas del mismo sexo. Hablemos un poquito más sobre la sentencia y cómo lo aborda. ¿Cómo aborda estas categorías sospechosas? Aplica un test. Es que aquí hay algo bien curioso y es algo que se debe tener bien claro. No toda distinción de trato es discriminación, ¿no? Entonces, para determinar si es discriminación o no, pues la someten a un examen jurídico, por así decirlo, que puede ser tanto test de proporcionalidad como test de escrutinio estricto. Pero se los dejo sobre la mesa porque vamos al corte para que regresando hablemos un poquito más de esto. Yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir. Estamos hablando sobre el concubinato igualitario y regresamos en este programa. Regresamos a Derecho a Disentir. Estamos hablando de un tema bien relevante y de vanguardia, que es el concubinato igualitario. Y pues para esto estamos abordando algunos aspectos que están tocando justo en la sentencia que aborda la Suprema Corte. Y pues para resolver este caso, para determinar si efectivamente hay discriminación por parte de la norma o realmente se trata de una distinción de trato que no es discriminatoria, porque como bien mencionaba, no toda distinción de tratos significa discriminación, porque si no, no podrían haber como
acciones afirmativas que justo hacen distinciones de trato, ¿no? Pero no son inconstitucionales. Pero bueno, para este tema, la Suprema Corte tiene una doctrina bien establecida. Cuando se trata de categorías sospechosas, como las que bien mencionábamos, en este caso es por orientación sexual, tiene que hacerse un test de escrutinio estricto. La otra vía es test de proporcionalidad, que justo es lo que pueden encontrar muy gráficamente en la sentencia de marihuana, pero aquí no lo utilizan. Aquí dicen, como se va por una categoría sospechosa, o sea, si una norma hace esta distinción de personas del mismo sexo, excluye a las personas del mismo sexo, o no sé, excluye a las personas indígenas, o excluye a las mujeres, ok, tenemos que hacer este examen. Se llama escrutinio estricto, que si mal no recuerdo viene de la doctrina estadounidense, y donde se tiene que hacer una ponderación. Son distintas gradas, son como un escaloncito o como una cascada, si lo queremos ver así. Entonces, el primer paso del test es que que esta norma debe de encontrar una finalidad constitucionalmente imperiosa. Debe estar en la Constitución lo que quiere proteger esta norma. Y en este caso salen a decir, ok, si hay una finalidad constitucionalmente imperiosa, y esta es la protección a la familia y el libre desarrollo de la personalidad, en el artículo 4. O sea, ahí reconocen perfectamente, aquí no hay un derecho en la Constitución al concubinato. O sea, no existe como tal, pero lo que sí existe es que a través de tu libre desarrollo de la personalidad, tú puedas establecer el concubinato con la persona que se te pegue la regalada gana, ¿no? Sea de distinto sexo, sea del mismo sexo, ese es tu libre desarrollo de la personalidad. Pero pues aquí dicen, protección a la familia. Este argumento me causa, me llama la atención porque es uno de los argumentos que se han sostenido históricamente para recluir a las personas del mismo sexo de este tipo de figuras, ¿no? Entonces, ¿cómo entra aquí la protección a la familia en el concubinato y por qué se puede proteger a la familia excluyendo a las personas del mismo sexo? Cuéntenme un poquito, ¿qué opinan al respecto? Juanpa, Alejandro, vas tú. Sí, pues un poco lo que dicen las autoridades quejosas en este caso es que se está protegiendo a la familia porque el concubinato está pensado para permitir que se perpetúe la especie, ¿no? Entonces, dice, el concubinato lo establece libremente el legislador estatal porque tiene la competencia, que no la tiene en realidad para ese tema en específico, de proteger a la familia, ¿no? Y la familia únicamente, y la perpetuación de la especie, la cual se puede dar únicamente a través de la unión de un hombre y una mujer, ¿no? Y entonces, digamos que parten como de ese argumento que ya está muy visto en múltiples debates legislativos, que ya está muy superado por la misma Suprema Corte, pero digamos que ese es como el argumento, ¿no? Que tienen ellos la oportunidad de proteger el matrimonio, perdón, el concubinato, con esta visión que tienen específicamente en ese lugar y en ese momento, ¿no? Entonces, es ahí como lo intentan como proteger de algún modo, aunque claramente está, pues contraviene principios de igualdad, contraviene la misma Constitución, tratados internacionales, y entonces pues ya no tiene sentido, ¿no? En efecto, y creo que aquí me encantaría poderle hacer la pregunta a Dinora, ¿de qué opinas de que se establezca como fin tanto el matrimonio como el concubinato que se perpetúe la especie? Entonces las personas que son estériles no pueden, ¿no? ¿Cómo? Entonces, bueno, me gustaría saber tu opinión. Respecto a esto, me parece que es una carga histórica muy grande que se tiene. Abordándolo desde el tema de la religión, se tiene la concepción de que una pareja homosexual no tiene el derecho ni tiene las aptitudes para criar a un hijo. Inclusive hemos visto mucho este tipo de spots en redes sociales, ¿no? Que la homosexualidad se contagia, que los homosexuales son un ejemplo de inmoralidad para los menores. ¿Cómo una pareja homosexual va a ser capaz de criar a un menor? Y se protege, ¿no? Estos famosos pro vida, que están en contra del aborto, en contra de que personas del mismo sexo tengan una familia. Se nos limita mucho, ¿no? Se limita mucho el concepto de familia porque
lo correctamente histórico y moral es papá y mamá. Entonces, digamos que esta limitante nos ha sesgado durante muchos años y no estamos, mucha gente pensaría que este tema en pleno siglo XXI ha ido evolucionando, ¿no? Que hemos ido adquiriendo ciertos derechos, pero en realidad a mí me parece que seguimos un poco en la involución, poniendo sobre la mesa, pues, toda esta cuestión. Por supuesto, y es algo que menciona la Suprema Corte en otros precedentes. Creo que en esto no lo menciona, pero aún así es importante tocarlo. De, a ver, sí, se protege a la familia, pero no la familia que el Frente Nacional por la Familia tiene por sentado, ¿no? De papá, mamá, hijos. Es una familia, una protección a la familia de una forma más amplia. ¿Por qué? Porque así sucede en las prácticas, por lo menos en nuestro país, que pues, una familia puede ser constituida por 2 abuelos y un nieto, por ejemplo. O papá, mamá, tíos, abuelas y también los hijos y los nietos y todos viven en la misma casa. O incluso también podría constituir familia nada más 2 personas que son pareja, que son concubinos, ¿no? Entonces, eso también es familia. Existen todos estos tipos de familia que el cuarto constitucional protege. No solamente protege el papá, mamá, hijos y su heteronorma, ¿no? Va mucho más amplio a la realidad que estamos viviendo. Y bien mencionas, ¿no? Están como estos argumentos de es que son un mal ejemplo para los hijos y por eso no pueden adoptar, porque necesitan tener su figura paterna, su figura materna y que no sé qué. Bueno, ya hay estudios que comprueban que todo eso no es cierto, que los niños crecen con la misma salud mental y siempre que crezcan con el cariño, amor, cuidado, están del otro lado. Y bien lo menciona la Corte Interamericana en la sentencia de Atala Rifo contra Chile. Se la recomiendo mucho, está muy padre. Justo habla sobre interés superior del menor y parejas. En este caso era una pareja lesbomaternal. Y pues está muy curioso, está padre y se la recomiendo muchísimo. Y pues bueno, yo creo que aquí ya terminamos con la primera grada, que decimos de la finalidad constitucionalmente imperiosa. Aquí esta medida se cae en la segunda grada, que es que haya que esta medida esté estrechamente vinculada con esa finalidad. O sea, analizar que los hechos, las personas guardan una relación directa con esta medida. Y aquí dicen, es que aquí no hay forma de justificar que excluir a las personas del mismo sexo un concubinato pueda proteger a la familia. O sea, ¿de qué forma? O sea, no se puede justificar, no se puede argumentar. Y aquí se cae esta medida. Dicen, como aquí se cae esta medida en la segunda grada, se va, es inconstitucional. Ya después está otra grada que después se analiza que la medida se debe analizar que la medida es la menos restrictiva para afectar a los derechos involucrados. Pero ahí ya no llegan. ¿Por qué? Porque pues, es una medida totalmente discriminatoria desde donde lo veas de un avión, ¿no? Entonces, pues bueno, así es como tiran esta norma, dicen es discriminatoria por estas razones. Y pues bueno, para que tengamos un buen tiempo, para que puedan decir sus conclusiones con comodidad, voy a dar inicio a ellas. Bernardo, danos tus conclusiones sobre esto. ¿Qué opinaste de la sentencia, de todo lo que hemos estado hablando también? Adelante. A mí se me hace, por un lado, muy bueno que la Corte se esté pronunciando al respecto, pero por otro lado, muy malo que la Corte se tenga que pronunciar al respecto. Debería de ser suficiente con el simple hecho de que se haya pronunciado respecto de la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo y que el resto de las entidades federativas haya decidido tomar las acciones legislativas correspondientes para actualizar la norma y adecuarla a los criterios de la Corte. Entonces, qué bueno que la Corte lo resolvió, pero qué malo que tenga que estarlo resolviendo, por un lado. Y por otro lado, sí, o sea, las figuras similares al matrimonio y el concubinato, como lo fueron el Pacto Civil de Solidaridad, la Sociedad de Convivencia o este contrato que existe en Nuevo León, ya fueron un puente temporal para alcanzar el eventual reconocimiento del matrimonio y concubinato entre personas del mismo sexo. Pero ya que llegamos a ese punto como sociedad, ya no hacen falta estas figuras y estas figuras de hecho resultan insuficientes para las exigencias sociales de hoy en día. Y por otro lado, tenemos que observar que hay entidades federativas que están haciendo muy bien su trabajo en esta materia y reconocer el hecho de que se está haciendo un buen papel y ha habido una evolución constante, si bien lenta, constante a nivel nacional.
Claro, aquí lo importante es que ya no haya pasos atrás. Si ya se alcanza un cierto nivel de derechos en esta lucha, que se vaya para adelante y no se dé un paso atrás. Muchas gracias, Bernardo. Juan Pablo, tus conclusiones. Sí, quiero retomar justo lo que acabas de decir de que no hay que dar pasos atrás porque precisamente un principio de los derechos humanos es el de progresividad, que básicamente te dice que no tienes que retroceder. O sea, si ya estás en un punto, tienes que ir hacia adelante. Y me parece lamentable que justo como dice Bernardo, la Corte se tenga que seguir pronunciando, que la gente tenga que seguir promoviendo amparos para poder lograr su matrimonio igualitario porque no está reconocido aún en las 32 entidades federativas. Creo que no es necesario. Creo que las legislaturas locales tienen la obligación de, de dar cabal cumplimiento a las diversas acciones de inconstitucionalidad que la Corte se ha manifestado al respecto en diversas ocasiones. Y creo que este amparo en especial sienta un precedente en nuestro país en materia de concubinato, pero específicamente en materia de concubinato entre personas del mismo sexo. Y me parece muy, muy interesante que la Corte lo haya tenido que resolver, no obstante que es triste que el quejoso haya tenido que promover un amparo para que se le pudiera reconocer esa personalidad. Claro, y pasar por años y años de sentencias, recursos y probablemente abogados, entonces ya es todo un tema. Mencionas algo bien curioso que no lo quiero dejar pasar, que es el principio de progresividad de los derechos humanos, que justo la doctrina tradicional de los derechos humanos reconocía este principio solamente para derechos económicos, sociales y culturales y ambientales también, pero la doctrina de la Corte dice, no me hicieras, esto aplica también para derechos civiles y políticos, aplica para todos los derechos, siempre se debe procurar una progresividad. Y si hay un retroceso, debe estar súper justificado. Entonces, es bien importante. Alejandro, tus conclusiones. Claro, pues yo tras leer esta sentencia matizaría un poco como el tema de la evolución. Yo hablaría un poco de una evolución heterogénea, porque si bien es cierto que hay muchas entidades que avanzan con rapidez, pues hay otras que se han quedado estancadas en la discusión, ¿no? Y se han quedado estancados con los mismos argumentos, ¿no? De verdad que me llama mucho la atención que un Congreso y un gobernador hayan hecho esta acción, ¿no? de revisión cuando era claro que tenían las de perder, ¿no? Con este tipo de argumentos que hacían. Eso por un lado, y por el otro, pues también señalar un poco que no todo se logra con la legislación, ¿no? Si bien es bien importante la legislación inclusiva y bien elaborada para garantizar derechos, pues no lo es todo, ¿no? Y me parece que también hay como muchas luchas ahí y muchas que quizás no están teniendo pues sí, la misma visibilidad que el tema del matrimonio, del concubinato, ¿no? Entonces, yo pondría sobre la mesa también la importancia y la urgencia de que los congresos en general se manifiesten contra las terapias de conversión o que se legisle y se reconozca la identidad de las personas transgénero, ¿no? Entonces, sí, me parece que hay todavía como muchos pendientes, me parece que va viendo buenos avances, ¿no? Claramente esta sentencia es un muy buen avance porque sienta algo muy valioso, pero sí, es como bien importante todavía como población LGBT estar muy al pendiente de esto. Claro, bien lo mencionas. O sea, son avances y es una lucha muy importante, pero que no se tome como la única, porque todavía hay muchísimas cuestiones pendientes. El reconocimiento de identidad, la prohibición de esfuerzos para corregir orientación sexual e identidad de género, transfeminicidios también, todo ese tipo de cuestiones que todavía están en la agenda. Que aunque se reconozca el matrimonio y el concubinato igualitario, queda todo un camino bien largo por recorrer. Muchas gracias. Dinora, tus conclusiones. Claro, yo sigo muy firme en mi pensamiento, que seguimos, por lo menos en este tema de la comunidad LGBT, en un aspecto de involución, ¿no? El limitarnos el acceso, en este caso de la sentencia, pues el acceso a la institución del concubinato es algo que de cajón a mí me pone un foco rojo, ¿no? También me parece, y trato de entenderlo como socióloga, que es una carga histórica muy difícil de romper. Hay cadenas de patriarcado, de machismo, de muchas cosas que son muy difíciles de romper, pero pues sí me gustaría poner sobre la mesa que
que estamos, por lo menos en este aspecto, siendo vulnerados. El entorno nos está vulnerando, nos está poniendo en un hilo rojo y tenemos que hacer un esfuerzo por romper todas estas cadenas. Por supuesto. Creo que no puedo agregar más de lo que todos ustedes ya dijeron porque es bien importante. Y lo que yo diga no va a ser más importante de lo que ustedes acaban de decir. Fue un gran cierre. Me dio muchísimo gusto tenerlos en este programa. Ojalá se vuelva a repetir porque en verdad me encantó escucharlos y escucharlas. Pero bueno, aquí llega este programa de concubinato igualitario. Esto es Justicia TV, Derecho a Disentir. Nos vemos a la próxima.